la importancia que debe tener las nuevas generaciones para mantener viva la llama de la sinuanidad, el dinamismo, es comprender cuál es nuestra herencia, cuál es nuestra cultura y quiénes somos. Partiendo que este territorio, mucho antes de la llegada de los zenúes, era dominado por los caribes o caribes. Y digo mucho antes de la llegada de los zenúes porque en realidad en las investigaciones que han hecho algunos antropólogos, arqueólogos, y me atrevo a citar doctor Fernando Díaz Díaz, quien fuera mi profesor en la universidad, y también bibliografías de Gijón y Camaño, hablan de la venida de los zenúes desde Brasil hasta esta zona, una comunidad de personas nómadas que llegan y se asientan aquí. Cuando aquí se asientan empieza un conflicto con los caribes, pero se quedan y se empiezan a fusionar y ya empieza a entretejerse un nuevo lazo cultural. Luego de esta llegada de los zenúes a este territorio caribe, llegan también los españoles, y estoy hablando ya del siglo XVI, a esta zona llegó los hermanos Heredia, entraron al siglo también, llegan a lo que hoy se llama San Nicolás de Bari, que antiguamente era San Nicolás de la Paz, aproximadamente entre 1510, 1530, una aproximación, y hacen exploración. También llegaron aquí y se establecieron por lo menos cimarrones que llegaron huyendo desde Cartagena, asentándose en esta zona, y empezamos a fusionar. Empezamos no solamente una fusión étnica, sino también cultural. Ellos traen sus propios patrones culturales. Aquí ya estaban dos patrones impuestos, los españoles también nos dejaron uno, y empieza a armarse lo que hoy yo llamo sinuanidad, que no es solamente mirar el patrón cultural heredado de los zenúes, sino ese conjunto de cosas culturales, las múltiples culturas que hoy nosotros poseemos. Luego, para 1700, la conquistadora Francisca Baptista de Borges llega a esta zona y al ver que los zenúes estaban diezmados y que podía ser entre un 20 y un 15% de su población y que ya no hablaban el idioma zenú, trae consigo aproximadamente unos 5 a 6 mil indígenas urabáes traídos desde el Golfo de Urabá y los asienta en Lorica. Pero también vamos a meternos un poco que después en ese mismo 1700, con la conquistadora, viene una colonia de judíos traídos desde España y los instala en Lorica. Y esta colonia de judíos echa raíces aquí. Apellidos que vienen con ella: Correa, Álvarez Correa, Yesurún, Pinto, Yunieli, Juliao. Entonces, esos apellidos desde 1700 establecidos aquí traen también sus costumbres, traen también sus patrones de creencia religiosa. Y ya entonces tenemos zenúes, que según Gijón y Camaño vienen desde Brasil, caribes que estaban aquí, llegan españoles junto con nuestros hermanos traídos desde el África, esclavizados y expoliados por estos españoles, los negros africanos, traen también indígenas urabáes, traen judíos, y ya tenemos 6 culturas. Y por último, a finales del siglo XIX, empieza a llegar la primera ola de inmigrantes sirios, libaneses y palestinos huyendo del Imperio Otomano.
Vienen con pasaporte turco y les llaman turcos. Y entonces tenemos un séptimo, una séptima oleada de personas con su cultura, tradiciones. Y allí empieza el gran crisol del Sinú a hervir y a sacar un elemento, nuestra propia identidad, que está conformada por múltiples identidades culturales. Hoy es factible que vayas a una mesa y pidas un sancocho de Boca Chico y te lo sirven con su arroz, el Boca Chico, ñame, plátano. El ñame es un tubérculo identitario y traído desde África en las galeras negreras. 250 variedades de ñame traían entre el cabello las personas. Y se vino acá. La yuca es tradicional, decía mi gran maestro Manuel Zapata Olivella, que a partir de la yuca podemos rastrear un elemento paleontológico de nuestras raíces. Otro elemento que tenemos identitario acá es el arroz, traído por los árabes a Europa. Lo traían de Asia y los españoles lo traen acá. La primera vez que se siembra arroz en esta zona de Colombia es finalizando el siglo XVI y se da por los lados del Tolima y lo atienden precisamente los monjes. Y estos monjes tienen que buscar a los africanos, que eran los que sabían trabajar esta parte del arroz, y por primera vez se hacen los pilones. El pilón no es herencia indígena, el pilón es herencia africana. Vamos a una mesa y nos alimentamos de un buen plato de mondongo, uno de los platos tradicionales africanos. Entonces, ya en la bromatología, en el estudio de los alimentos, estamos encontrando identidades nuestras, pero que han sido heredadas de otras culturas hacia nosotros. Pero también en una mesa de frito puedo comerme una buena carimañola hecha de yuca con un queso, ese queso que no es indígena porque no manejaban los lácteos, los cenúes, no era de pastoreo, sino que el pastoreo aquí se hace con los africanos porque eran los avesados en saberlo, y empiezan a hacer la leche cortada aprendida de la inmigración árabe y de la conquista islámica en el 600, porque la mayoría de los africanos que aquí vienen hablaban también lengua árabe y eran de origen, sí, islámico. Tal el caso de Benko Biojó, que estudió en una madrasa y era un hombre que hablaba más de siete lenguas. Y entonces en esa carimañola con ese queso que hoy se ha vuelto sinuano, porque decimos, ¿eres de dónde? Eres corroncho del Sinú, del departamento de Córdoba, donde se come suero con yuca, el atoyagüey. Sí, ese atoyagüey que hoy es mío y que digo y lo peleo y que es raíz mía, resulta de que es un aporte de los árabes llevados a Europa y de Europa traído acá por los españoles. Bendito sea el Señor, que nos da múltiples identidades culturales para conformar hoy el acervo de lo que somos. Somos un proceso, sí, étnico, mestizo, tanto cultural mestizo como cultural biológico. Y entonces en las obras que nosotros empezamos a leer como Tierra Mojada, Manuel Zapata Olivella se explaya a mostrar el mestizaje cultural del Sinú. En Tierra Mojada, aparte de ser una novela que habla sobre la lucha de clases en el Sinú, también muestra las diferentes culturas que aquí empiezan a llegar. Manuel te muestra los patrones indígenas, el mestizaje indígena, el mestizaje con nuestros hermanos negros africanos, pero también te muestra el mestizaje con la dueña de la tienda, que era una siria, y el dueño de un bar, que era un sirio. Y por primera vez Manuel, en pequeños diálogos, los pone a hablar como ellos hablaban en ese español rendido, ¿sí?, con el papiamento de la lengua árabe. Más allá de esto, David Sánchez Julião, otro gran escritor,
nos muestra también ese papel cuando habla en Abraham al humor, en el gran cuento Abraham al humor, dice, para entonces podíamos comer kibbe hecho de moncholo, como lo hacía mi padre, que era libanés, ¿sí? Tabule de maíz. El tabule se hace con trigo, pero al no haber trigo, le echamos mano de lo que hay acá de otro cereal. ¿Cuál es? El maíz. Tabule de maíz. Y todos éramos felices. ¿Ves? Decía también otro escritor, también de esta zona, que también es un mestizo cultural, Juan Gozaín, decía, me declaro, sí, hijo de una arepa de huevo con un kibbe. Eso somos. Esa es nuestra propia identidad. El que nos hayan conformado múltiples identidades culturales, y que la vemos en la comida, la vemos en las artesanías que hacemos, la vemos en la alfarería que tenemos, la vemos en nuestras edificaciones que tenemos, en nuestro aspecto lingüístico también tenemos muchas palabras africanas, muchas palabras todavía indígenas, mucho acervo español, muchas palabras árabes que la trajeron los españoles, como por lo menos todos los días decimos, dame café. Café es una palabra árabe, aparte de que el producto, amén, sea árabe. El arroz es una palabra árabe, azúcar es una palabra árabe, alcalde, alcantarilla, almohada, almojábana, atún, ajedrez, ¿sí? Entonces, nosotros nos conforma ese acervo cultural que aquí se ha venido en este gran crisol que es el sinú, se ha venido y a eso le llamo sinuanidad. Sinuanidad es la conformación de múltiples culturas, tanto étnicas como lingüísticas, y las creencias en las que nos hemos amalgamado para producir hoy lo que somos. Por eso es importante de que no nos vayamos, ¿sí?, por una sola línea, que yo soy esto, pero nos miramos al espejo, no somos negros, no somos indios, no somos españoles, no somos blancos, no somos árabes, pero sí soy lo que soy. Tengo en mi cuerpo, en mi lengua, en mi alimentación, rasgos identitarios de cada uno de ellos.